¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Piedra, Papel y Tinta, el programa producido por La Razón en alianza con Cadena A. En ausencia de nuestra directora Claudia Benavente y de nuestra coconductora Lucía Sauma, me toca ser su anfitriona esta semana. Quiero dar de inicio la bienvenida al panel que nos va a acompañar en esta primera parte del programa, que va a estar dedicada a debatir, a analizar y conversar acerca de cómo los medios de comunicación trataron el intento de atraco y tiroteo en la ciudad de Santa Cruz sucedido hace 10 días. Me acompañan en esta oportunidad dos amigas de La Razón, ambas columnistas del periódico. Tengo allá a la derecha, en el extremo de la mesa, a nuestra compañera y amiga, colega, Eliana Quiroz, ciberactivista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eliana. Muchas gracias por la invitación, todo un gusto poder conversar sobre estos temas. A mi derecha, Verónica Rocha, comunicadora social. Verónica, esta no es la primera vez que compartimos el escenario de Piedra, Papel y Tinta. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Pati, feliz de estar nuevamente en el programa. Y a mi izquierda, Sebastián Michel, director de la revista digital Oxígeno.bo. Bienvenido, Sebastián, muchísimas gracias. Primera vez que nos toca una entrevista. Sí, así es. Bien, queridos amigos, hace exactamente 10 días, el 13 de julio exactamente, la ciudad de Santa Cruz y el país entero se conmovieron con la noticia del intento de asalto a la joyería, relojería Eurocronos. En ese instante, Bolivia entera estaba prácticamente conectada a través de las redes sociales, y la mayoría de las personas pudo ver los videos que en ese momento habían grabado personas particulares y que estaban circulando en las redes. Los medios de comunicación reproducimos estos videos y es al respecto que queremos conversar en esta etapa del programa. Me gustaría lanzar una pregunta, primero general, a los tres invitados, porque quiero que esta sea más bien una charla en la que pueda haber aportes, réplicas, etcétera, etcétera. Pero como debemos comenzar por un lado, me gustaría preguntarle a Sebastián cómo es que manejaron el tema en la revista, y la pregunta general es si considera que hicimos bien o hicimos mal los medios en transmitir esos videos, particularmente aquel en que mostraba a Lorena Torres herida de muerte. Yo pienso que la información en el mundo se ha vuelto algo demasiado inmediato, y el medio que no va a pasar la información inmediata es un medio que va a ir quedando rezagado en la lectura. Antes en el papel se aguantaba, ¿no? Porque tenías un día para pensar, para reflexionar, pero hoy día cuando un medio no tiene la información casi inmediata, tú lo notas. Yo trabajo en una revista digital y cuando tú lanzas una noticia, tú sientes como las reproducciones, la gente empieza a leer. Y si tú ves cuando otro medio la sacó, lo tuyo crece nada y el otro medio empieza a generar la construcción de la opinión. Entonces yo creo que la modernidad ha obligado a los medios de comunicación a tener mucho más reflejo y tomar decisiones de lo bueno y de lo malo en cuestión de minutos. Ya no tienes la posibilidad de tener una mesa editorial para hacer valoraciones, porque esa hora de valoración puede que el otro medio de comunicación ya te haya pasado, y ese es el medio donde todo el mundo empieza a concurrir. Y eso va a tener que ser un debate de las valoraciones éticas en tiempo de presión, no en tiempo de toda una noche en la mesa de edición. Creo que hay que valorar tres cosas. Primero, el rol de los medios en el momento, el rol de los medios en la investigación más menuda de los días siguientes de los hechos, y la necesidad de buscar culpables o villanos, ¿no? Buscar policías malos, buscar jueces malos, y tratar de responsabilizar a alguien. Y ahí creo que ahí sí hay más tiempo para valorarlo y las consecuencias de lo que puede pasar ahí, ¿no? Un ejemplo, hay durante los hechos, hay por supuesto una toma de rehenes, hay un intento de usarlos como escudo humano, hay un enfrentamiento, hay un posicionamiento táctico de por lo menos 2 francotiradores, uno de frente y uno de costado, y hay un ingreso a la policía. Si tú ves el saldo general, es lamentable que hay 5 muertos de por sí, es lamentable, pero 3 muertos son los atracadores, ¿no? En un momento de crisis que en cualquier caso de emergencia se hace así. Cuando tienes muchos rehenes, habían adentro por lo menos en suma 8 rehenes, ¿no? Y el saldo final son 3 atracadores muertos, un policía en cumplimiento de deber muerto y una de las 8 rehenes muertos.
que es muy duro decir que hay una rehén muerto porque es una ciudadana que no tenía nada que ver ni en su tarea de cumplir defensa de la sociedad, ni tampoco era delincuente para que haya terminado muerta, pero es un saldo menor a lo que puede pasar normalmente en el mundo cuando hay una toma de rehenes muy grande. En todo caso, sobre el tema específico del trabajo que ustedes han realizado, Sebastián está de acuerdo en que había que hacerlo. Por supuesto, nosotros tuvimos acceso casi a los 10 minutos del enfrentamiento y subimos la noticia con el titular atraco. El primer momento salió que el tiroteo era en el Banco Mercantil Santa Cruz. Lo subimos con ese dato y luego corregimos la información. Era al frente del Mercantil Santa Cruz. Pero el dato inicial que nos pasaron era ese, ¿no? Eliana, ¿qué opina usted? ¿Hicimos bien los medios en publicar particularmente los videos? Yo soy muy crítica con el trabajo de los periodistas y de los medios. Y creo que es un poco también porque ha habido en algún momento y hay todavía en las redes sociales esta idea de periodismo ciudadano, ¿no? Entonces a veces los ciudadanos también tomamos un rol de periodista y en ese punto es como uno se pone, digamos, en el rol un poco, por supuesto, y sin la formación, por supuesto, los periodistas, y por lo tanto también tienes una mirada un poco más crítica, es como un poquito haber estado dentro. Por lo tanto yo creo, estoy de acuerdo, o sea, tú no puedes dejar de informar, no solamente por un rating, que es correcto, está bien, los medios están viviendo eso y están viviendo eso de siempre. Y no puedes dejar de informar porque además tú estás para eso, para informar. Creo que la observación siempre es alrededor del tratamiento de la información. O sea, yo también, digamos, tengo un video, puedo informar en mis redes, pero la diferencia entre una persona que no está formada en periodismo y un periodista es que los periodistas saben hacer el tratamiento de información. Entonces, ¿será que la mejor opción ha sido poner el video en crudo y repetirlo y repetirlo y repetirlo incesantemente? ¿Eso ayudó de alguna manera? Creo que no. O sea, creo que había necesidad de información técnica, de saber, por ejemplo, informar a la ciudadanía de cuál es el procedimiento en estos casos. Hasta ahora creo que no se sabe cuál es el procedimiento, por ejemplo, cuando hay rehenes. ¿No? O sea, hay más cosas que se puede informar que solamente el hecho casi un poco amarillista de una muerte de una persona desangrándose en la calle. Creo que ahí hay un tema de tratamiento y creo que más bien Verónica, que es también comunicadora, y Sebastián, que están formados en esto, más bien nos podrían orientar al respecto. O sea, ¿cuál tiene que ser el tratamiento de información acá? ¿Es verdad que solo tienes que entregar el video tal cual? ¿O hay alguna forma de hacer un tratamiento más responsable? Se supone, obviamente, entiendo que para esto necesitas recursos y es económicos, ¿no? Tienes que tener gente que te esté procesando otro tipo de información, contactando gente, ubicando otros casos en el mundo, ver cuál ha sido el tratamiento, etcétera. Pero también hay, y ahí yo creo que hay que decirlo, lamentablemente la gente en prensa no está muy bien pagada en el país, ¿no? Entonces necesitas tanto recursos económicos para poder financiar esto, como gente muy capacitada en el tema. Y creo que lamentablemente es verdad, los medios en general, no todos, pero en general, no tienen esto. Pero en un tema tan delicado, si sabes que tienes algunas debilidades, entonces eso que tú dices, Sebastián, que tienes que tomar decisiones muy rápido sobre el pucho, ¿no? Entonces entiendes que hay esas debilidades y a partir de eso dices, ok, el tratamiento va a ser de este tipo. Y eso se puede decidir en segundos. Eso no necesitas realmente un comité editorial. Yo creo que ahí he seguido poco, la verdad, he visto algo de los medios más bien al final del día, y al final del día creo que ha sido el peor tratamiento, ¿no? En televisión. ¿Nos plantea una disyuntiva ética, Verónica? Nos plantea una disyuntiva ética siempre el hecho de tratar con información. Esa es una máxima del periodismo, pero yo creo que ahora nos plantea un debate de tipo ético, creo que orientado hacia dos lados. Me refiero a que, a mi criterio, y lo ha salido en la columna del viernes que publicó en La Razón, la constatación de lo que ha pasado en Santa Cruz ha sido, en términos de periodismo, de comunicación y de información, como un momento icónico dentro del país en el que se establece la existencia irrefutable de la generación de información y opinión y comunicación a través de escenarios transmediáticos. ¿Qué quiero decir con eso? Que de forma definitiva los medios de comunicación están siendo afectados por las lógicas ciudadanas, y las lógicas ciudadanas, como ya se ha visto históricamente, se ven afectados por las lógicas periodísticas.
Esto tiene que ver un poco con la utopía que se tenía de las tecnologías, de que el periodismo ciudadano ocasionalmente podía servir para reflejar otras realidades, para ampliar y ensanchar el espacio público. Entonces ya la gente asume ese rol como dado. La juventud de hoy en día, que tiene un celular en la mano, asume que el periodismo ciudadano es un derecho que tienen, es algo que innatamente ya hacen y lo hacen. Con tratamiento, sin tratamiento, y entre el tema que dice Eliana, obviamente no tenemos como ciudadanos formación periodística para esa transmisión de ideas, de relatos. Ese es un escenario. Y el otro escenario es el del periodismo, que claro, se ve afectado porque ya su fuente directamente en este momento han sido las redes sociales, han sido ciudadanos que han tomado su celular y que, con riesgo, sin riesgo, otros detalles de otro tema, han capturado imágenes del video que ha constituido fuente para absolutamente todos los medios. La fuente han sido 5, 6, 8 ciudadanos que han tomado eso. Entonces, ya no puedes hablar de los periodistas, tenemos la formación, tenemos el mandato ético, tenemos estas reglas, tenemos estas normas, y aunque haya un espacio digital, tenemos que formarnos por estos mandamientos, y tampoco puedes decir la ciudadanía per se no sabe, tiene esta posibilidad, tiene esta utopía ya ese mundo digital, etcétera, sino que ya estamos hablando inevitablemente de escenarios totalmente mezclados. Por eso yo me refería al dilema ético a ambos lados. Es mucho más complejo ahora. No habíamos históricamente logrado resolver el tema de la ética, si se quiere, dentro del periodismo. Es un debate que siempre ha estado pendiente en el tema. No se ha logrado resolver los niveles de empatía, educación, ciudadanía en el país, y ahora el encuentro de esto al momento de procesar, transmitir y tratar la información se hace totalmente visible, y es una cuestión absolutamente compleja. Son escenarios transmediáticos que presentan nuevos desafíos en términos de tratamiento de información, en términos éticos y demás. No me preocupa tanto ahorita, aunque sí hay que generar un criterio respecto al tratamiento de los medios, porque obviamente ahí ya están establecidos los parámetros a través de los cuales se tiene que generar la información. Me preocupa ese intermedio que ocurre hoy en día, en el que tienes información ciudadana, tienes medios recogiendo esa información, tratándola, gente que consume a partir de esto. Es decir, es un escenario demasiado complejizado en el que entran demasiados actores y es muy difícil desgregar y separar, imposible diría yo, sino más bien hay que volcar las preguntas a ese escenario, cómo se puede mejorar el tratamiento informativo desde el periodismo ciudadano, desde el periodismo formalizado, desde la cobertura ciudadana, desde los medios. No obstante, hay un factor al que se han referido Sebastián y Eliana, y es la competitividad, la competencia entre los medios, que es para nosotros una cosa de lo cotidiano. Depende, de hecho, en parte y en gran medida, la sobrevivencia de un medio de comunicación, su permanencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden los medios de comunicación lidiar con eso y lograr un equilibrio? ¿Qué tipo de debate, de análisis tendría que generarse dentro de cada medio de comunicación? Sebastián. Primero, entender a la sociedad, ¿no? Entender cómo se está comunicando la sociedad, entender que la sociedad está viendo esas cosas y otras acá, entender qué tipo de información va a hacer daño moral a la sociedad y qué tipo de información la sociedad lo va a poder digerir con facilidad, ¿no? Yo cuando veo en las redes sociales, nunca he visto que la gente reclame una falta de ética por una información como la que se ha pasado ahora, en la que hay muertos, en la que hay un enfrentamiento, en la que hay una balacera. Normalmente cuando yo veo la ética es cuando sacas una noticia sobre un político, y los que les gusta ese político les molesta que a su líder le saquen alguna información, ¿no? Y al otro lado exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que la discusión en la sociedad sobre la ética del periodismo nunca se da en estos casos de sociedad, de seguridad, nunca se da en casos de economía. Básicamente la discusión sobre ética en la política se da cuando sienten que su líder está siendo vulnerado con una información, ¿no? Porque Bolivia es una sociedad altamente politizada, ¿no? No he visto... en este caso sí hubo. Yo... Te puedo comentar unos... o sea, tengo nombres. El Armando Ortuño ha sacado un post muy crítico a los medios. Ha habido un debate entre el Ricardo Aguilar, la Naira Camargo, la Naira Aval, y hay un par de tuiteros más que hablaban sobre esto. O sea, en este caso sí hubo. Sí hubo lo que tú dices que es verdad, que no hay en general desde la sociedad. En este caso sí hubo una posición, y creo que es también un poco la justificación de este programa. O sea, porque normalmente ahorita los medios están hablando del rol que han tenido los ciudadanos, las redes sociales en este tema.
es el primer programa que me parece bien. Es bueno ser autocrítico. También hay que hablar del rol de la gente, de los usuarios de redes sociales. Pero creo que también hay un rol ahí de los medios. Y es verdad, se comunican, va de ida y vuelta. Entonces, sí, en este caso ha habido. Entonces, creo que sería bueno preguntarse por qué en este caso ha habido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué alguna gente, no todos, alguna gente, tal vez minoritaria, no sé, sí ha expresado se sintió afectada con las imágenes? Es que es icónico el caso, ¿no? Sí, porque además, realmente es un caso específico, especial. Perdón, adelante. Porque además creo que es cierto en general el principio que lanza Sebas, pero también creo que el periodismo puede amoldarse a partir de la demanda ciudadana y en algunos otros casos que no son política ha ocurrido. Es el caso del tratamiento de la violencia contra la mujer. Una ola de activismo en redes ha generado que los medios vayan generando mayor cobertura, ha empezado a visibilizar, a poner el ojo sobre los titulares del tratamiento noticioso, que yo creo que los medios lo han sentido, la Pati lo debe hacer muy bien, tú también, Sebas. Los medios sienten que hay que ser muy cuidadoso con ese tema, porque hay una ciudadanía, al menos en redes, vigilando. Entonces, es cierto que mayoritariamente sucede en el ámbito político, pero también es importante rescatar esos escenarios donde funciona, porque probablemente este puede ser un punto de partida en el que una parte minoritaria se pronuncia y pues no es que todo está perdido, hay alguna vía. También la vigilancia de los usuarios en redes y demás puede orientar a los medios a que están siendo vigilados en su titular, en su tratamiento, etcétera, etcétera, no solamente temas políticos. En el periódico, en La Razón, hemos discutido algunas veces acerca de qué hacer con estos temas. Nos planteábamos el reto de elaborar un cierto protocolo, si se quiere, de reacción para ver cómo reaccionamos. Pero es evidente que el momento en que se produce la noticia es un momento adrenalínico en el que realmente no sabemos ni siquiera cómo manejar tanta información, ¿no? Lo decimos honestamente porque en realidad de eso se trata esta charla, de generar un poco las propuestas para ver cómo podría construirse una especie de protocolo sobre estos temas. No sé si en el caso de la revista digital Oxígeno.bo lo han discutido después, Sebastián, y si ahora han planteado algunas líneas de trabajo para Tenemos futuro. una política editorial que hemos publicado y en la que nosotros entendemos que lo digital tiene una relación muy directa y muy inmediata con el público. Justamente en ese tipo de casos, nosotros publicamos la noticia como está y los nombres de los delincuentes como están. Solamente tenemos reserva en daños a menores y cuando el que comete el delito es un menor, no dar su nombre. Pero en general nuestra política editorial es sacar la información como nos llega, explicarla y tratar de explicarla en lo menos posible, ¿no? Porque la gente sí se informa más con el video y con la imagen que con lo nuestro, ¿no? Tenemos menos posibilidad de confrontar. Ahora, yo creo que el tema ético es un tema individual, ¿no? El ethos es la máscara que vos te pones ante la sociedad para actuar y hay gente más sensible y menos sensible a las cosas. Pero yo me animaría a hablar de tendencias, ¿no? Creo que lo más importante en las redes sociales es la tendencia, ¿no? Si vos ves aquí, el día que sacamos nosotros la noticia, hemos hecho 155.076 visualizaciones y 60.000 interacciones, ¿no? Es casi un récord para nosotros. 60.000 interacciones es mucho, de gente que está comentando y compartiendo, qué sé yo. Perdón, ¿crees que haya sido la primicia o crees que haya sido el día ese crecimiento en los medios? Porque yo ciertamente había un flujo informativo ese pero día. Pero creo que para nosotros ha sido un poco más fuerte comparando, ¿no? Nosotros no estamos al grado de ATV, de La Razón, Tendrías que hacer de ahí un análisis ATV. sentimental, porque no porque te pongan un comentario o te hagan like, significa que están apoyando. O sea, te están viendo. Es el tema que la gente está tocando la noticia, es la noticia que les interesa saber. Totalmente. Y a la gente no le interesa saber la noticia a medias, que me digan, yo quiero un medio que me diga hasta por ahí nomás. Pero yo creo que la gente, por ejemplo, ahí Sebastián, quería saber si la amenaza de 15 asaltos era real o no. Sí. Y eso creo que los medios, por lo menos yo no lo vi y no estaba en Santa Cruz, porque en Santa Cruz se ha debido sentir de otra manera. Era la ahí, noticia que la ejemplo, gente quería ver. ¿No? Y yo podría Que los medios garantizarte digan. en la experiencia que a la gente no le gusta. Yo quiero un medio que me maquille un poco la cosa y me muestre hasta por ahí nomás. La gente necesita la información lo más profunda posible, con la mayor cantidad de datos posible y con el mayor detalle posible. Pero, perdón, también en ese primer consumo desde el lado del usuario, Sí. ¿habrá ese procesamiento de necesito algo más? ¿O será, veré qué hay aquí?
no es suficiente. Mira, esto, a ver, no aquí. Un proceso de morbo también. Exacto, eso, Claro, eso es interesante y quería llegar a eso. También eso nos da la oportunidad también de analizar el comportamiento del consumidor, ¿no? Sí, o sea, claro. queda absolutamente claro que mientras más morbosa sea la noticia, tiene un impacto enorme. Y obviamente los medios nos aprovechamos de eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestro público consumidor? Los usuarios también nos aprovechamos de eso, por si acaso. Como un paréntesis, cuando tú quieres tener muchos likes, vas a decir en pareja con, o termine con, o algo así muy personal y algo muy emotivo. Y, o sea, obvio, se entiende. Las redes sociales además son aún más emotivas que los medios. Es decir, es relativamente fácil tener un rating alto cuando hay una oportunidad, digo yo, de pesca. Siempre lo dije así antes de los medios. Incluso hay ciertos momentos en los que uno sale de pesca y tiene más seguidores, ¿ya? Pero esa es una cosa, uno toma conciencia de eso. Y otra cosa es lo que hacen los medios. Los medios tienen que hacer algo más, me parece. Digo, yo esperaba que los medios se tomen un tiempito para ver, para confirmar esa noticia que iba más por WhatsApp, creo, y algo por redes, de los 15, la posibilidad de los 15 otros asaltos. Los usuarios no tenemos la capacidad para saber si eso es verdad o no, de dónde venía, cuál era la fuente. Los medios sí tienen la opción. Y creo, no estoy segura, digo, porque yo no, justo en ese día no he estado tan conectada y no he estado en Santa Cruz. En Santa Cruz sé que se ha sentido, justo estaba con 2 personas de Santa Cruz en casa. Ellos me han contado. Y entiendo que no había fuente fiable para saber si era eso verdad o no. Por lo tanto, se lo compartía. Y se estaba creando una psicosis colectiva. Una psicosis colectiva. Exacto. Que creo que ahí los medios podrían haber tenido un rol súper interesante de averiguar cuál era la fuente y intentar ver si eso era o no verdad. En el caso de La Razón lo hicimos, no se publicó esa información hasta que más bien una autoridad oficial salió a decir que era absolutamente falso esto, Claro. ¿no? Pero otros sí, quiero decir otros, de hecho somos periodistas, yo me incluyo, ¿no? No es que solo La Razón hizo un buen trabajo, pero ese también es un tema interesante. ¿Cómo lo manejaron ustedes este dato de que había más asaltos para distraer a la policía? Nosotros preguntamos a la policía nos dijo que estaba verificando y lo manejamos como rumores de atracos en diferentes puntos y la policía confirmó la información en próximos minutos y cuando se confirmó que no, sacamos, ciudadanía puede estar tranquila porque no existen más atracos. ¿Es válido esto? Hay tendencia en ese sentido, ¿no? Los medios de comunicación formales, estructurados, están haciendo eso en el mundo, están diciendo, según rumores, parece haber sucedido esto. ¿Qué opinas, Verónica? Es honesto y eso creo que lo hace válido. Ahorita yo valoro lo que Sebastián decía, nosotros hemos publicado esto y luego lo hemos cambiado porque nos hemos enterado de que no era en el Banco Mercantil. En este tiempo, por la inmediatez precisamente, no te puedes quedar atrás, es correcto lo que dices, ¿no? Entonces, lo que se exige desde la ciudadanía, desde la calidad, es que puedas darle el contexto suficiente, una nota con la información que tengas, el respeto suficiente, publicarla, puede cambiar al minuto. Ha pasado siempre, solo que ahora por la inmediatez tu error se va a notar. ¿Qué es lo que corresponde? Cambiarla, decirle, publicamos esto, pero ahora ocurrió esto porque ampliamos nuestras fuentes, que son estas. Es absolutamente honesto, válido, necesario y nueva práctica. Y siempre lo hemos usado, ¿no? Antes lo llamábamos trascendido. Claro, antes ocurría de un día al otro, ¿no ve? Claro. ¿No? Un tiempo para verificar, etcétera, Claro. es cierto, Pero igual lo ¿no? publicamos como trascendido. Pero es lo correcto, ¿no? porque es lo honesto. Raras veces, pero. Sí, Raras pero lo veces. hemos usado. Ahora, evidentemente, es una herramienta que nos pone así. Salvo que una vez que tentación defines la de hacerlo cada vez importancia más, ¿no? o la realidad de estos rumores, si es realmente pesado, pues yo creo que constituye noticia. Y si constituye noticia, la noticia es que son unos rumores que... Ahora, tampoco es un error muy grave decir que es en un lugar o en el otro. Tal vez le afecta así en imagen al banco, pero en general no es tan grave. Yo creo que en el tratamiento de otra información más delicada sí hay que tener más cuidado de lanzarla tan rápido. O sea, eso es lo que se espera de un medio, es lo que estoy diciendo básicamente, ¿no? De un medio, la gente, por eso se confía en los medios todavía. Siempre, en todas las encuestas, la confianza en los medios es súper alta. Ganado o no ganado, ¿ya? Pero eso es lo que esperamos los ciudadanos, que los medios, que ese es su negocio, eso hacen ellos. Filtren la información, hagan un tratamiento más responsable. Por lo tanto, lo que lea en Oxígeno, en La Razón, etcétera, para mí será mucho más creíble que lo que lea de un perfil que yo no conozco, aunque tal vez sea menos confiable, ¿no?, de un perfil que sí conozco. 3 temas. Uno, sí, que el manejo de la información y la publicación lo hacen humanos. Sí. Segundo, con la modernidad te exige una inmediatez que antes no te exigía.
entonces eres susceptible a equivocarte. Se entiende. Lo importante es que vos lo corrijas y lo digas. La gente ya no le molesta que un medio diga la información correcta es tal, ¿no? En primer momento pensamos que era tal. Lo malo es equivocarte y no... Y dejarlo, y dejarlo ahí, o que el tiempo lo oculte. O cambiarlo, ¿no? Sin explicar. Sin decir nada, claro. Que ha pasado. No voy a decir el nombre ahora, pero hace unos 4 o 5 años aquí han matado un par de personas sin que estuvieran muertas. Han sacado la noticia en el periódico digital, se han dado cuenta y simplemente lo han borrado. Y no es correcto. Eso hay que decir, bueno, pues hay que pedir disculpas y aclarar que había un error. Pero está bien en eso. Bueno, en ese caso de una muerte, no. Yo creo que hay temas que requieren más filtro. Es lo que digo. O sea, sí es verdad que son seres humanos, pero son seres humanos pagados para eso. A mí no me pagan, entonces a mí sí también me puedes exigir tú, y tú como usuario, yo como persona no voy a replicar tan fácilmente toda la noticia. Creo que ese es el otro lado. Tenemos que entender los usuarios que somos filtros, que estamos siendo parte de la comunicación mucho más activa. Es decir, me llega una información, yo debería filtrarla para reproducirla. No voy a reproducir, no voy a compartirla automáticamente. Pero yo creo que esto pasa en varias cosas, ¿no? Pasa en periodismo. Sí. La inmediatez nos hace cometer errores a veces. En el arbitraje, ¿no? Por eso yo veo cuando se critican los periódicos, después de 5 días es fácil, ¿no? Porque tuvimos que sacar la noticia, la tuvimos que redactar. Es todo un proceso que parece que es casi inmediato, pero no. La decisión, la redacción, la subida, la viralización. Hay muchos. En los árbitros de fútbol pasa lo mismo, ¿no? Ya cuando ves 5 veces la imagen, se equivocó el árbitro desgraciado. Y yo también creo que está pasando con la policía, ¿no? O sea, me decía, la policía debe haber hecho esto, y en esa emergencia no hay protocolo que te pueda hacer un check, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces yo creo que hay que valorar la gente que tiene que tomar decisiones sobre el segundo prácticamente. Ahora, el debate ¿es bueno tomar decisiones sobre el segundo o hay un problema ético en el tiempo? Y segundo, ¿cuál es la cantidad de información o cuál interdita piensas vos que es la ciudadanía, que vos puedes valorar qué le muestras o qué no? La ciudadanía está esperando la profundidad, la totalidad de la información. Ya lo han dicho bien acá nuestros invitados, hay mucha tarea pendiente para los medios de comunicación, para los periodistas, para analizar, para debatir, ojalá para construir protocolos, para reaccionar en este tipo de temas. Se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por estar acá en el programa con nosotros, espero que se vuelva a repetir un encuentro de este tipo, una mesa realmente muy agradable. Amigos, en instantes volvemos con el segundo bloque de Piedra, Papel y Tinta.